El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga y Rona López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Rona López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión. Las reformas electorales garantizan un proceso electoral democrático del próximo noviembre de este 2021. ¿Qué garantías deben de expresarse en las elecciones primarias del 14 de marzo que generen en la sociedad hondureña la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, que se respetará la voluntad popular expresada en las urnas el último domingo de noviembre del año 2021? Las reformas electorales contrarrestarán un fraude electoral, pero le damos la bienvenida a Ramón Ochoa. Buenas tardes. Un gusto, don Carlos Paz. Buenas tardes, pueblo hondureño. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Una semana más, iniciando con el análisis, el debate, la opinión y por supuesto la participación de nuestros invitados que tarde a tarde hacen de Cuarto Poder un programa propositivo. Hoy es lunes 18 de enero del año 2020. Antes de entrar en materia con este tema de las reformas electorales, pues no podemos dejar de hacer el comentario sobre lo que está sucediendo en el país en el tema migratorio. Duele lo que sucede en nuestras fronteras hacia Estados Unidos, en el paso por Guatemala y tratando de ingresar a México con destino final a Estados Unidos, de miles y miles de hondureños que se alejan de la calamidad en la que estamos en nuestro país en estos momentos, que se alejan del hambre, que huyen de la incertidumbre política, social y económica, y no queda otra salida que buscar otras fuentes de ingresos, que buscar otras fuentes de oportunidades, que buscar otras tierras, porque en Honduras no hay. Honduras está estancado económicamente, hay muchos problemas sociales, políticos y en general es una debacle la que vivimos en el país en estos momentos y esto queda demostrado con la gran cantidad de personas. Más de 9,000 personas aseguran autoridades de Guatemala que han tratado de ingresar de Honduras hacia Guatemala. Miramos las imágenes que son dolorosas, cómo sufren nuestros compatriotas la represión por parte de los cuerpos armados en Guatemala. Sabemos que hay una imposición por parte del imperio de estas naciones de controlar estos flujos migratorios y bueno, esto es lo que vemos. Al final, nosotros cuando hablábamos del análisis a finales del año 2020, principios de este año, sabíamos que iba a ser un año duro y ya estamos viendo las consecuencias. 2021, ¿qué nos depara? Sin duda alguna que es un año electoral, quizás un año de muchos cambios, pero no va a ser un año fácil. Así que no podemos tampoco obviar el tema electoral. Vamos a elecciones dentro de un poco menos de 2 meses con nuevas reglas del juego, ¿o no? Eso lo vamos a hablar esta tarde con nuestro invitado, el diputado Ronnie Martínez, diputado del Departamento del Paraíso. ¿Cómo va el proceso de la aprobación de la nueva ley electoral? ¿Va a garantizar estas reformas que se han realizado para que este próximo proceso, elecciones primarias, para que las próximas elecciones generales sean transparentes en nuestro país? Diputado Ronnie Martínez, bienvenido a Cuarto Poder. Un gusto saludarle, Ramón Ochoa, don Carlos Adán Paz López. Un gusto, ¿verdad? Me siento como en casa, aquí claro, en Radio Globo, después de haber estado tanto tiempo, ¿verdad? Y me siento muy bien y gracias por la invitación a este tan gustado programa. Cuarto Poder, exitoso, por cierto. Les felicito por el trabajo que desarrollan. Gracias, Ronnie. Y gracias. Antes de entrar en materia, no puedo obviar un tema de la realidad nacional. Lo que está ocurriendo con nuestra gente, se está yendo del país. ¿Por qué se va la gente? Hay, en este momento, lo decía Ramón, más de 9,000 personas, un número X, que están siendo salvajemente reprimidas. Un sector de Vado Hondo, algo así, en Guatemala.
Badondo, ¿verdad? Badondo. En Guatemala, las fuerzas represivas del Estado están con todo en contra de esta gente. Van niños. Observamos la fotografía de una pequeña, de una bebé, por ejemplo, desamparada. Van familias, van mujeres embarazadas, van personas de la tercera edad, van familias completas. Veía el testimonio de una familia conformada por 3 miembros, madre, padre y un niño con problemas, creo que problemas cerebrales, el niño, un niño como algo así, como un niño como unos 6, 7 años. Parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Lo llevaban y estaba pidiéndole que por favor le dejaran pasar para ir a tratar a su hijo a los Estados Unidos. ¿Por qué se va esta gente? Esta gente se va porque en el país no hay oportunidades, porque se han robado prácticamente nuestro país. No quería dejar por fuera este tema, con las disculpas de ustedes, compañeros. Y lo otro es saludar a nuestra gente ahí en el departamento del Paraíso, ¿verdad? Estuvimos participando de una gigantesca caravana el sábado anterior, con la presencia de la próxima presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro de Celaya. Empezamos en El Zamorano, pasamos a Ojo de Agua, estuvimos en Moroselí, Las Crucitas, Jacaliapa, El Paraíso, terminando en Danlí. Multitud de vehículos, personas que vinieron de todos los sectores a acompañar, a calorizar la presencia de doña Xiomara Castro de Celaya ahí en el departamento del Paraíso. Nos sentimos muy felices y no nos queda más que decirle gracias, doña Xiomara, y gracias a la gente del departamento del Paraíso por todo ese apoyo, por toda la solidaridad, por todo el cariño, por todo el esfuerzo para este partido, Libertad y Refundación, y para nuestra candidata, doña Xiomara Castro de Celaya. Les he robado este espacio, Ramón y Carlos. Muchas gracias. Está bien, está bien. Óigame, a propósito de eso, yo miré una peculiaridad, por lo menos estas últimas 2 semanas, hablando de las concentraciones políticas que ya están tornando con más fuerza de cara al proceso electoral, pero miro que la mayoría están haciendo caravanas, que no se bajan de los vehículos. ¿Qué pasa? No hay recepción por parte de la población para ir a aquellas visitas de casa en casa o a aquellas concentraciones que se realizaban antes, Ronnie. Y le digo no solo por doña Xiomara, sino que he visto otros candidatos dentro de Libre y de otros partidos que este fin de semana dedicaron a hacer caravanas en vehículos nada más. No se quieren bajar de los carros ahora los políticos. Bueno, pues. Fíjese que es bastante complicado. Usted reclama porque no se bajan, y otros reclaman porque dicen que irresponsable. Claro. Los políticos yendo de casa en casa, saludando a la gente, arriesgando en este momento tan complicado. Eso es lo que dice, por ejemplo, la gente, ¿verdad? En este momento yo creo que sí, eso es una irresponsabilidad, pues hay que decirlo. Si nos fíjense que nosotros, Carlos, hemos estado, yo sé que no es este el tema, pero hemos estado presionando para que se desarrollen las sesiones presenciales en el Congreso Nacional, porque nosotros los políticos andamos en la calle, andamos en reuniones, andamos en concentraciones, en visitas, como si nada, pues. ¿Por qué no podemos ir al Congreso Nacional a las sesiones presenciales? Doña Xiomara tomó la decisión de que fuese caravana en el departamento para lograr cubrir varios municipios, porque mucha gente no iba a poder llegar. Entonces pasa y la gente sale a saludar de sus viviendas en los diferentes municipios de los pueblos. Se tomó esa decisión, se bajó en El Paraíso a colocar un arreglo floral al mártir de la resistencia, Pedro Magdiel, que me acuerdo de Carlos Paz cubrió esa noticia en directo allá en el desvío hacia Lauca, en El Paraíso, y Marvin Ortiz, que estaban allá en el sector de Las Manos en aquel momento. Pues se bajó doña Xiomara, ahí estuvo con su gente. Ayer estuvo en Santa Bárbara, estuvo en concentración política, ¿verdad? Pero sí con los cuidados necesarios para este momento, porque la pandemia no es un juego y es peligroso. Definitivamente que sí. ¿Cómo está la situación, Ronnie, con la nueva ley electoral? ¿Qué se dilucida en el Congreso en los próximos días? ¿Cuándo se va a aprobar? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, miren, nosotros hemos estado presionando. Si hay partido político en Honduras que ha estado presionando sobre este tema, o si nosotros, bueno, la famosa insurrección legislativa que se desató en el Congreso Nacional fue precisamente para esto, para tener representantes de los organismos electorales, Tribunal de Justicia Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas, y que se aprobara también la nueva ley electoral, ¿verdad? Esa ha sido una exigencia de los nuevos partidos, ¿verdad?, que tiene representación en este caso, el Partido Libertad y Refundación. Entonces, por ahí se ha advertido que Mel no quiere esto, que Libre está jugando al tripartidismo. Bueno, tantas cosas que se han dicho, pero a nosotros sí hemos estado y estamos presionando. En este momento falta aproximadamente un 30%
de que se termine la ley electoral. ¿Y cuáles son los puntos que faltan ahí? Bueno, son puntos torales y de mucha importancia, que yo creo que van a ser los puntos que van a que son los que van a definir el destino político del país en los próximos meses. El año 2021 es un año decisivo. Entonces, está pendiente el tema de la conformación de la mesa electoral receptora, que ese es un punto muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional, Carlos y Ramón, pretendía que en la mesa electoral hubiesen... ¿Cuántos son los partidos políticos ahorita? Son como 15. 14. Bueno, 14 partidos políticos. Entonces, que hubiesen 14 propietarios y 14 suplentes. O sea, 28 personas. Terrible. Y de esas personas, tal vez sabemos que la mayor parte, sobre todo los partidos pequeños, minoritarios, son partidos bisagra y son partidos que representan en una mesa electoral al Partido Nacional, pues. ¿Verdad? La credencial que andan ahí es de otro partido, pero al final representa los intereses del Partido Nacional. Se ha llegado, ¿verdad?, a un consenso para el bien, creemos nosotros, de la democracia y la institucionalidad electoral del país, a un acuerdo en que se conforme la mesa electoral por 5 miembros, 3 propietarios, ¿verdad?, de las principales fuerzas políticas, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, y 2 que serían miembros también de esa mesa electoral, pero que serían rotados. Para los partidos pequeños serían sorteos rotatorios. O sea, les van a sortear y les van a dar entonces esa participación de 2 a los partidos pequeños, ¿verdad? Eso me parece que es que sería un avance. ¿Cuándo? Me preguntaba Ramón. Bueno, creemos, la convocatoria estaba a través de medios de comunicación y es lo que se manejaba, que iba a ser el pasado jueves, iba a haber sesión. Al final no mandaron convocatoria, se decía que ya había consenso, se ha hablado de que hay un consenso de las 3 principales fuerzas políticas, que son las que deciden en el Congreso Nacional cuando así lo quiere el Partido Nacional, cuando así lo quiere la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y eso hay que decirlo. No se dio la sesión el jueves. Esperamos que para mañana martes, que todavía no han enviado la convocatoria, posiblemente miércoles o jueves de esta semana, se dé la convocatoria para ese punto, ¿verdad? Pero ahora están metiendo en agenda otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. ¿Cómo tales? ¿Dígame? ¿Cómo cuáles están introduciendo? Bueno, están metiendo el tema del aborto, por ejemplo. Si ustedes vieron, ya introdujeron en agenda. Y don Mauricio Oliva creo que presentó a Tommy Zambrano como presidente de una comisión especial para instalar un bloque antiprohibición sería pro prohibición del aborto en el Congreso Nacional. O sea, están metiendo otros temas y nos están llevando, ¿verdad?, a caer en otro terreno que no es el nuestro realmente, porque nosotros, el interés principal en este momento de Libertad y Refundación es buscar la transparencia, ¿verdad?, en el proceso electoral para recuperar precisamente la credibilidad de la institucionalidad electoral del país. Ronnie Martínez, como diputado del partido y la fuerza política más grande del país en la oposición, sus consideraciones o percepción sería de el por qué estén introduciendo otros tipos de proyectos que son muy controversiales en el país. Pero, ¿me repite? Como diputado sí, del partido más grande de la oposición, su percepción, el que estén introduciendo a discusión un proyecto ley del aborto en Honduras, que es un tema controversial. ¿Juicio político también? Bueno, pero ahorita el tema, fíjate que el juicio político ya le bajaron un poco la intensidad. El que está es ese. La intención es que dejemos de hablar de temas que están del momento. Claro, es un tema importante, ¿verdad? Aquí lo que quieren es revolver a la iglesia. Revolver a todos estos sectores. A todos los sectores conservadores del país. Echarnos encima. Mire, aquí están los que los pro vida, nosotros, los buenos, que queremos la vida, y allá están los que quieren la muerte, esos de libre, que son unos satánicos, diabólicos. Al final de todo esto, el objetivo primordial, me parece, es sacarnos del tema. Ahorita nos van a poner a hablar. Nos van a poner a hablar porque tienen el dominio también del sector mediático del país. Entonces, hacia eso nos quieren llevar, pienso yo, y lo otro es atrasar la aprobación de leyes importantes como es la ley electoral.
quiero que me haga su comentario a la siguiente entrevista, si me ayuda Ronald, del asesor de Alianza Patriótica, que considera que el Partido Nacional, Libertad y Refundación y el Partido Liberal se han adueñado de la democracia en Honduras. Y la consulta que le hacía al abogado Fernando González es cómo adecentar, o existe la posibilidad de adecentar el país de la corrupción. Está grabado, Ronald, lo tiene Cristian. ¿Cómo adecentar de la corrupción, crimen organizado, narcotráfico e impunidad del país? Y las reglas mínimas que debe tener estas reformas electorales que garanticen que sea un proceso transparente, democrático. Si me ayuda, Cristian. Si hay voluntad política, sí. Y si sabemos elegir este año 2021, que juega un papel fundamental en lo que es el calendario hondureño, es el bicentenario en realidad de la independencia, que tenemos que sacar a flote en primer lugar el patriotismo que debemos de tener y el compromiso que debemos de tener con la patria. Dos, es un año fundamental porque es un año donde podemos elegir nuestras próximas autoridades para los subsiguientes 48 meses. Yo creo que está en la responsabilidad de elegir, no de votar, de elegir por estas nuevas autoridades para que hagan ese relevo generacional necesario y urgente para que podamos salvar la patria. Si vuelve a ganar el mismo partido que está en gobierno, que era lo que estamos casi hundidos en estas Honduras. ¿Por qué? Porque solo la clase privilegiada que maneja este partido y que está en el gobierno actualmente es la que tiene todas las prerrogativas de esta Honduras de aquí, porque en la Honduras de allá se sufre mucho y créalo que este es un tiempo exquisito, es un tiempo bueno, es un tiempo de meditar para poder hacer el relevo generacional. ¿Cuáles serían las garantías mínimas que den credibilidad al proceso? Yo creo que las garantías deben estar ahí latentes. Tales garantías también en el ámbito electoral tienen que estar latentes. Yo creo que los partidos políticos mayoritarios se quieren robar la democracia. Siempre estuvo ahí a ras de piel, si se puede llamar así de manera coloquial, tres situaciones que iban a cambiar de una manera inmensa lo que eran las elecciones. 3 reformas profundas: segunda vuelta, voto electrónico y la ciudadanización de las mesas. Ninguna de las 3 fue tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque a los dueños de la democracia, Partido Liberal, Libertad y Refundación y Partido Liberal, no les interesa en realidad las verdaderas reformas electorales. Ahí lo manifestado por el abogado Fernando González, asesor del Partido Alianza Patriótica. Pero hacemos una breve pausa y retornamos nuestra conversación con el diputado Ronnie Jonathan Martínez Chávez, Partido Libertad y Refundación Libre, para que nos haga los comentarios de lo manifestado por el abogado González. Así es, nos vamos con Diario Digital El Pulso. Busque en su página web www.elpulso.hn toda la información a diario en el momento en el que ocurre. También en las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Pulso, periodismo de investigación. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder. Dialogamos con el diputado Ronnie Martínez. Le responde al abogado Fernando González. La democracia en Honduras está secuestrada por 3 partidos: Libre, Liberal y el Partido Nacional, Ron.
En broma y en serio le digo a don Carlos Paz acá, que sea otra reacción, hombre. Sí. Óigame, ¿quién lo dice, pues? O sea, se llama abogado Fernando González, lo conozco, es asesor de qué partido político, asesor de la Alianza Patriótica Hondureña. ¿Y de quién es? ¿Quién es el dueño del partido Alianza Patriótica Hondureña? Nada menos y nada más que un general asesino de la democracia de este país, hombre. El señor Romeo Orlando Vázquez Velázquez, le repito, asesino de la democracia de este país, hombre. ¿Qué le puedo responder yo al señor cuando habla de que si alguien se ha robado la democracia? Aquí quienes se han robado la democracia son los que están en el poder, porque dieron un golpe de Estado, irrumpieron un proceso democrático en el país, rompieron con la institucionalidad, le dieron carta blanca sellada para matar a las Fuerzas Armadas, a los militares, y vean hoy lo que tenemos, el resultado de toda la violación a la institucionalidad del país después del golpe de Estado, se llama Partido Nacional y Juan Orlando Hernández. Es lo que hoy tenemos, la peor de las tragedias, el peor huracán, Juan Orlando Hernández y toda esta pacotilla de personas de las que se ha rodeado, y hoy tenemos todo esto. Habla de un tripartidismo, habla de él. Nosotros, Libertad y Refundación, el Partido Libre, rompió el bipartidismo que venía desde hace más de un siglo en este país poniéndose de acuerdo. Hoy, si la democracia de la que se habla, entrecomillada, da espacio para acuerdos políticos, Libre formará parte de los acuerdos políticos para transparentar la democracia. Ya quisiéramos nosotros tener el control de un Congreso Nacional para darle la verdadera participación al pueblo y que hayan procesos electorales y que vayamos a elecciones cada 4 años, pero que no solo sean elecciones, que sea verdadera democracia participativa, incluyente, en la que se le tome en cuenta al verdadero actor, al que nunca se le ha tomado en cuenta, que es el pueblo hondureño. Hacia eso le apuesta el Partido Libertad y Refundación, abogado González. Ahora, le consulto, ¿qué pasó que no se presionó por la segunda vuelta por el voto electrónico? Correcto. ¿Y por qué Libertad y Refundación no está de acuerdo en que sean los ciudadanos que vayan como delegados a las mesas electorales? Cuando hablan de la ciudadanización de las mesas electorales, sí. Mire, la ciudadanización de las mesas electorales era una trampa también del Partido Nacional. Ellos, quienes representan la sociedad civil aquí en Honduras. Óyeme, ¿quiénes representan la sociedad civil en Honduras? Le doy nombre: Omar Rivera, por ejemplo, Carlos Hernández, el pastor Solórzano, la rectora con otro sector. ¿Y quiénes son estos aliados del Partido Nacional? Esa sociedad civil, querían ustedes que manejara el control de la mesa electoral y el sistema electoral del país. Por Dios, hombre. No, hombre, somos los partidos políticos, son los partidos políticos los que convocan a un proceso electoral, los que se presentan. Por ende, los partidos políticos son, quieras o no, la mayor representatividad de la sociedad hondureña. ¿Quién eligió a Carlos Hernández? ¿Quién eligió a Omar Rivera? ¿Quién eligió al pastor Solórzano? No sé de qué manera lo eligen. A este servidor que está ahí lo eligió el pueblo del Departamento del Paraíso. Y es un representante, quieran o no, en el Congreso Nacional, en una democracia representativa, ¿verdad?, de todo un pueblo, y participamos en procesos electorales, como vamos a otro en este momento. ¿Por qué no presionar por la segunda vuelta y el voto electrónico con las masas? El voto electrónico está aprobado y va a ser una disposición del Consejo Nacional Electoral. Voto electrónico. La ciudadanización de las mesas electorales, yo ya se lo mencioné. Sí. Ahora, segunda vuelta electoral, nosotros pedimos la vuelta electoral. Y en el paquete que nosotros exigíamos, que casi le metemos fuego al Congreso Nacional, yo no creo que ya se les haya olvidado al pueblo hondureño, casi le metimos fuego a ese Congreso para que hoy tengamos representatividad y que un sector del pueblo hondureño, que está aglutinado en el partido más grande de oposición, que es Libertad y Refundación, tenga esa representatividad, que hoy cuando se vayan a contar los votos en ese cuarto en el que se metía el Partido Nacional y el Partido Liberal, hoy también haya participación de otro sector de la sociedad hondureña, que hoy haya un representante del Partido Libertad y Refundación. En el paquete que nosotros pedíamos en aquel momento iba también la segunda vuelta electoral. Ahora, aquí no nos podemos hacer oídos sordos a una realidad política. ¿Cuál es la realidad política? Bueno, la realidad política en el Congreso Nacional, por ejemplo, es quién tiene el control del Congreso Nacional de la República en este momento. ¿Cuántos diputados somos nosotros, los de verdadera oposición?
30 más 4. El Pino 34, pues. Y le pongo unos que 9, tal vez, del Partido Liberal, pero de ahí todo es Partido Nacional. Entonces, óyeme, si usted puede pedir ahí lo que usted quiera en el Congreso Nacional, que se lo aprueben, que haya la voluntad política de quienes controlan la Junta Directiva o el Congreso Nacional, es el Partido Nacional. O sea, no depende de nosotros. Si de nosotros dependiera, si de Libertad y Refundación dependiera, el pueblo hondureño tuviese todas las garantías de transparencia en la participación electoral. Sáqueme de mi lógica. Son 30 y quizás 9 más, dice usted. Pero, ¿por qué no hacer la presión para la segunda vuelta, así como se hizo la insurrección del Congreso o la insurrección parlamentaria, para obtener la representación o pedir el apoyo del pueblo que votó por ustedes para exigir la segunda vuelta? En el paquete, le repito, que nosotros sí, en el paquete, pedíamos... La consulta es por qué no se hizo la presión con ese votante que representan en el Congreso. Bueno, nosotros la presión siempre la estuvimos haciendo a través de los medios de comunicación y en aquel momento se hizo. Yo lo que sí le puedo decir, lo que sí le puedo decir con toda certeza, Ramón y Carlos, es que Libre no está en contra. Aquí nos han querido meter, y sobre todo un sector del Partido Liberal, que Libre no quiere la segunda vuelta. La pregunta que le haría yo a nuestros televidentes y a nuestros seguidores de Libertad y Refundación: ¿por qué Libre estaría en contra de una segunda vuelta electoral? No hay razón lógica para eso. Entonces, sí estamos de acuerdo en una segunda vuelta electoral en Honduras. Estamos más allá. Lo que me acaba de decir con respecto a que quieren hacer creer que Libre, la oposición en general, el Partido Nacional, está trabajando que si fracasa el proceso electoral del próximo noviembre, los hechos, será culpa de la oposición porque tienen control de los órganos electorales. Es lo que están, trabajando ahorita mediáticamente. Eso es lo que, y doña Xiomara me lo decía en plática privada que teníamos el sábado, y me decía, se está instalando toda una estrategia en este momento. Responsabilizar a la oposición. Entonces, usted escucha decir, Mel no quiere, desde hace 2 años más o menos, vienen hablando de que Mel no quería inscribir, decía, Mel no quiere escribir a Will, que Mel no quiere escribir a Carlos Eduardo, que Mel no quiere que hagan internas en Libre. Óigame, ahí está. Ahí te dije, pero ¿por qué no quiere? Que Mel no quiere esto, que Mel no quiere lo otro, que Mel no quiere segunda vuelta, que Libre es el responsable porque no hay segunda vuelta electoral. O sea, nos están queriendo culpar de algo que no, pues, o sea, yo le reconfirmo, no hay un argumento válido para que nosotros, los miembros de Libertad y Refundación, que somos la verdadera oposición política de este país, estemos en contra de una segunda vuelta electoral. Eso por un lado. Y por otro lado, es que ahí el sector dominante, el sector gobernante en este momento, tiene prácticamente el control de casi todos los medios de comunicación. Yo le diría, un poco más del 90% de medios de comunicación están controlados por el oficialismo. Entonces ahí se repite lo que quieren que digan desde Casa Presidencial. Entonces, ¿qué es lo que quieren que digan? Bueno, hay responsable y ellos mismos están creando un boicot para que no hayan elecciones internas ni generales en el país, para quedarse en el poder libre. Y el pueblo hondureño no lo pueden permitir ni lo van a permitir, porque la única salida pacífica a la que tiene el pueblo hondureño para salir de toda esta situación tan complicada que nos ha llevado el Partido Nacional, la única forma de desquite es a través del voto, a través de la decisión en la urna para poder quitar a quienes le han hecho tanto daño a este país. Ahora, bueno, la segunda vuelta ya es historia. Vámonos a lo que falta en este momento y el cuello de botella que hay para aprobar esa nueva ley electoral. Sí, ya han llegado a acuerdos las 3 fuerzas políticas. ¿En qué? Más de un 90% quizás. Lo que falta, Ronnie, son el tema de las juntas receptoras de votos o de las mesas electorales, lo de los consejeros suplentes, si los van a integrar, si van a tener voz y voto o no. Y el tema de la deuda política, que al final eso no incide en el resultado, sí es un elemento de ética y moral política que hay que abordarlo. Pero lo toral aquí es entonces el tema de la junta receptora. Si van a estar integradas por 14 propietarios, por 5 propietarios, por 3 propietarios, hasta ahí no se han puesto de acuerdo. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo específicamente en ese tema? ¿No vamos a tener una nueva ley electoral? ¿O quizás Libre se levante de la sesión nuevamente, así como vimos la última sesión del año 2020 que ustedes se levantaron? ¿Por qué se levantaron, Ronnie? ¿Y por qué otra razón se podría levantar Libre nuevamente y dejar abandonado el tema y prácticamente nos quedaríamos sin una
nueva ley electoral aprobada? ¿O cómo se dilucida este tema específico, ese cuello de botella para ponerse de acuerdo con la Junta Receptora con esta de voto? Me quisiera reír, ¿va? Me quisiera reír, pero con esta mascarilla no se sabe si uno se está riendo o no, pero bueno. ¿Por qué me río? Porque Tomás Zambrano, que es el secretario del Congreso Nacional, fue el que pidió la palabra en aquel momento porque nosotros decidimos levantarnos de la sesión, abandonar la sesión del Congreso Nacional, la sesión, remedios de sesión a través de Zoom, porque no habían acuerdos. Todavía no se había acordado la manera de cómo se iba a dilucidar toda esta situación que es tan importante para la vida política del país. Entonces, ellos lo querían a quemarropa, lo querían hacer a matacaballo, ¿verdad? Sin haber hablado absolutamente nada. Dicen, bueno, vamos a discutir el 30% de artículos que faltan de la nueva ley electoral. Entonces Libre dice, no, se sale. Entonces, miren, ellos son los que no quieren nueva ley electoral. Oye, si nosotros estuvimos a punto de que hubieran muertos en este Congreso Nacional para que se aprobara esta nueva ley electoral. Somos los mayores interesados, repito, en que haya nueva ley electoral y que haya transparencia en los procesos electorales. Entonces, ¿por qué nos levantamos? Porque no había un acuerdo político hasta ese momento. Ya a estas alturas, tengo entendido que ya hay un acuerdo y que nos vamos a ir 3-2. 3 representantes de las fuerzas políticas mayoritarias, los 2 suplentes que van a ser de los partidos minoritarios que se van a rifar y se van a alternar, ¿verdad? Y el tema de los consejeros suplentes, que se hablaba de darle, ya tienen voz, de darle voto. Tengo entendido que eso no se va a discutir, va a quedar tal y como va en el dictamen, tal y como está establecido en el dictamen, que es voz y voto, los propietarios, ¿verdad? Y nada más voz, los suplentes, porque se decía que se les quería dar voz y voto a los suplentes para que por mayoría se decidiera el tema de la reelección presidencial en el Consejo Nacional Electoral y que también este tema se iba a hablar en el Congreso Nacional. Yo tengo entendido que ese tema no está en agenda en el Congreso Nacional y para nosotros los de Libre es un tema más que fuera de agenda, es un tema de ilegalidad del cual nosotros no vamos a participar porque la reelección presidencial en Honduras en este momento es completamente ilegal. Ronnie, como ciudadanos, hablando de la patria, de la nación, hasta lo que han discutido ahorita, ustedes como bancada de Libertad y Refundación, esas reformas electorales garantizan contrarrestar un fraude. Yo creo que en un gran porcentaje sí, un gran porcentaje, porque hace fraude quien por lo general tiene el control del andamiaje jurídico, del andamiaje estructural del Estado como tal, pues. ¿Cuál es un tipo de fraude, por ejemplo, que usted va a ser difícil que lo pueda eliminar? La compra de conciencia, la utilización del dinero robado. Nosotros les hemos ido trancando todo. Hay un pequeño falso, le llamamos nosotros falso, le llamamos al cerco en un potrero, hay un pequeño falso, y el pequeño falso es que utilicen el dinero para comprar. El nuevo censo electoral garantiza que no van a votar muertos, que no van a votar los ciudadanos que se fueron para Estados Unidos, que no van a votar doble, que no van a venir de otros países, por ejemplo, la entrada de nicaragüenses, de salvadoreños, de guatemaltecos, pero sobre todo nicaragüenses que no van a votar en territorio nacional y con la nueva identidad para las elecciones generales. Creemos nosotros que son garantías tal vez hasta mínimas, pero en un gran porcentaje sí se va a poder detener el fraude electoral. Lo que usted no puede detener, le repito, es la compra de conciencia, y nosotros lo que hacemos es apelar a la dignidad de los ciudadanos y del pueblo hondureño y decirle, bueno, van a llegar con sacos de pisto a comprarle su dignidad. Allá usted si quiere, por un voto, por 500, por 1000 lempiras que le vayan a dar, va a vender, va a hipotecar el futuro de sus generaciones, de sus hijos y de sus nietos. Y se habla de ese fraude en las elecciones generales, que sin duda alguna hay que evitarlo a toda costa, porque si no vamos a entrar en conflictos sociales en nuestro país. Pero en las primarias también hay fraude, Ronnie, y quizás poco o nada se está hablando de ello. ¿Qué garantías tenemos específicamente para estas primarias de marzo del año 2021
que no va a existir fraude en las elecciones primarias y le consulto a usted como militante político y precandidato a lo interno de su instituto político, Libertad y Refundación? Bueno, las garantías creo que las va a dar, recuerde usted que cada movimiento, ¿verdad?, va a tener representación en cada urna, ¿verdad? El partido, y el otro día daba la explicación el presidente Zelaya, porque cuando después de las internas se alega un fraude, entonces dije, es que Mel permitió ese fraude, Mel hizo fraude, Mel apoyó, Mel empujó a esto para que me hicieran fraude y se da toda aquella discusión. Entonces, el partido nada más brinda las garantías para que se lleve a cabo la contienda interna, en este caso el Partido Libertad y Refundación, pero no es el partido el que administra en sí el proceso como tal. Están los consejos municipales, están los consejos departamentales, está el Consejo Nacional Electoral del partido en el que participan Ramón y Carlos, todos los movimientos inscritos con representatividad. Entonces, viene toda la cadena, desde la urna, desde la mesa electoral o junta receptora de votos, hasta el Consejo Nacional Electoral, el Consejo, creo que es Consejo Nacional, para las internas. Ahí hay Comisión Nacional Electoral. Comisión Nacional Electoral. Ahí participan miembros de todas las corrientes, como veedores, participando directamente para que no se dé el famoso fraude electoral. Yo creo que ahí debemos de ser puntuales en todo esto. Ajá, pero ¿qué pasa con que Ramón no tiene representación en Vado Ancho y en San Lucas y tiene solo a Ronnie? No, pero es que ahí es responsabilidad mía, don Sí, Carlos. pero yo tampoco le puedo... Si yo no tengo representación y me meten gol, ahí es responsabilidad mía. Ahora, la disciplina partidaria y la diferencia en nuestro partido es que si el hombre no tiene representación, yo tampoco, ¿verdad? O sea, la práctica No, a lo interno del partido no es que yo me está dando luz verde para que yo le haga fraude, pues. O sea, tampoco nos podemos poner como se ha hecho en el pasado o en otros partidos políticos. Ese tipo de prácticas no se deben de dar en Libertad y Refundación. Si el hombre no tiene participantes, habrá participación de otro o de otros, y lo que se tendría que dar, por lógica elemental, ahí en esa mesa electoral es que los votos que sacó el compañero Ramón sean respetados a cabalidad. Eso, ahora, no es mi culpa si el hombre no tiene ahí. Yo tampoco le voy a dar órdenes a la otra persona. ¿Para qué? Pues, ahora, si ese tipo de prácticas se dan por individuos, no es culpa ni de un movimiento, ni tampoco es culpa, o es una práctica generalizada del partido como lo han querido instalar. ¿A quién habría que sancionar? En este caso, bueno, se tiene que dar la investigación y llegar con el responsable de eso. Tendría que ser el delegado de la mesa. El que firme el acta, pues. Le consulto ahí mismo. Para el Consejo Nacional Electoral, ¿qué muestras tiene que dar para tener la credibilidad de que eso se va a manifestar en las elecciones de noviembre del 2021? O sea, marzo, las primarias se convierten como la garantía de esa transparencia y la credibilidad en el órgano electoral. Pero yo creo que la participación de la abogada Rixi Moncada en el Consejo Nacional Electoral, las denuncias que ha hecho desde lo interno del Consejo Nacional Electoral, me parece que es una garantía de que tenemos una digna representación en ese consejo. Hay otra cuestión que también es importante hablarla, Carlos y Ramón, y es que aquí se han dado fraudes al interno del Libre en los procesos pasados. Sí, se han dado. Individuos mañosos, pues, que tienen malas mañas y que se han prestado para ese tipo de cuestiones. Y nosotros lo sabemos, ¿va?, que se han dado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de prácticas se dan en otros partidos políticos y usted no escucha una tan sola denuncia. Pero como en Libre hay una diferencia, hay esa libertad de denunciar. Sale cada quien denunciando esto, denunciando lo otro, que mire, que aquí me le quitaron, que me le pusieron. Entonces, y los medios de comunicación se prestan precisamente para eso, para dividirnos, y al dividirnos nos hacen más frágiles ante lo que va a pasar en noviembre del presente año. Yo creo que sí, la participación, ¿verdad? Las posturas que ha tenido la abogada Rixi Moncada es de valorarlas, ¿verdad? Y es un mensaje de que el Consejo Nacional Electoral es un nuevo organismo con nuevos rostros, ¿verdad? Y que sí podemos
tener la confianza en esa institucionalidad. Ahora. Mire lo que le dice don Juan Orlando Hernández a usted, Ronnie Martínez, y a la oposición en general. Dejen de inventar y busquen cosas productivas que hacer. Dejen de inventar y busquen cosas productivas que hacer. En esos términos se pronunció el gobernante Juan Orlando Hernández ante los rumores de la oposición que volverá a postularse a un tercer mandato, por lo que aclaró que este es su último año de servicio profesional. Amplíe esta información en la nota de Diario Digital El Pulso, www.elpulso.hn, y después de la pausa le contesta el diputado Ronnie Martínez a Juan Orlando Hernández. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder. Conversamos con el diputado Ronnie Martínez sobre esa nota del Pulso. Ronnie, hay un escenario un poco confuso en estos momentos en el ámbito electoral. Hasta se habla de rumores de prescindir de elecciones primarias, elecciones generales, porque quizás esa es la intención de un sector político, y siempre sale a la luz la posible segunda reelección del actual mandatario. Bueno, pero hay que decirlo de quién es la intención, pues. Es que el problema es que hay sectores, dicen. Hay sectores y hay acuerdos para que no hayan elecciones. Al libre, alguien con un poquito de pensamiento lógico va a creer, va a pensar que al libre le interesaría hacer un pacto que sea mínimo para que Juan Orlando se quede en el poder. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir esa idea tan semejante, pues? O sea, nosotros luchamos y el partido fue creado, fue fundado, Carlos, Ramón, ustedes son parte de él, para la toma del poder, para cambiar, para refundar este país. Pues entonces, a Juan Orlando Hernández, lo que dice Juan Orlando Hernández, busquen qué hacer y dejen de inventar. A Juan Orlando Hernández absolutamente nadie le cree. La vez pasada, por ejemplo, en un programa de televisión, dijo, mire, aquí está la CIA. No, aquí estoy yo y allá está la CIA. Digo, los primeros 4 años. Yo no me va a venir otro que haga bien las cosas. Y se presentó a la reelección. Que se pueda presentar nuevamente a la reelección presidencial Juan Orlando. Yo no lo descarto, que lo veo difícil en este momento. Sí lo veo difícil, lo veo complicado. La convención de su partido que se llevó a cabo, la última convención en el departamento del Paraíso, en Danlí, por cierto, no fue que le prohibió, pero le dijo que le acompañaba por una vez. Esta vez no le acompañaría la convención de su partido, pero con estos nunca se sabe, pues, porque le han metido tanto. Si son capaces de robar, de trasegar con droga, son capaces de cualquier cosa. Entonces, no, a don Orlando Hernández no le creemos. Lo que sí, le repito, veo es muy difícil por el ambiente que se está viviendo en este momento en nuestro país, y ya lo dijo el presidente Zelaya. Si eso se da, se puede desatar una ola de violencia tal vez impensable en este país. Y lo otro, si se atreven a boicotear el proceso electoral interno o general, puede haber en este país, lo advirtió José Manuel Zelaya Rosales, un derramamiento de sangre en Honduras. Sí, teníamos a don Aristides ahí, me dice Ronald, o no se pudo concretar. No hemos podido contactar, había un compromiso con el abogado Aristides Mejía, quien es expresidente del otrora Consejo Supremo Electoral, Tribunal Supremo Electoral, y también es consultor de la Comisión Especial que ha estado asesorando por el Partido Liberal a la Comisión del Congreso en estas reformas electorales, pero no ha sido posible contactarlo. Continuamos conversando con el diputado Ronnie Martínez, Partido Libertad y Refundación Libre. Existe entonces al interior de Libre esa duda de que el jefe del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del país en este año pueda establecer alguna jugada para continuar
en la casa presidencial O o sea, del partido de gobierno. Tendría que contar con la venia de su partido político. Cuando usted menciona al jefe del Consejo de Defensa y Seguridad del país, o sea, usted está refiriendo al mandamás, al que tiene el control en ese consejo, que es Sí, es presidido por Juan Orlando que es Hernández. inconstitucional a todas luces, porque ahí ese consejo lo integra el presidente de la Corte, el presidente del Congreso, el presidente de la República, el fiscal, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Y el de la el policía. director general de la policía. Entonces, ahí se sienta el presidente de la República, que es quien preside ese consejo, Sí. y le empieza a dar órdenes al presidente de la Corte, le empieza a dar órdenes al fiscal, cuando son entes completamente independientes, que fueron electos por el Congreso Nacional, para que tengan funciones precisamente de independencia y que puedan actuar incluso en contra del presidente de la República. Yo le repito, veo difícil que Juan Orlando Hernández en el ambiente el que estamos, ya no está Trump en Estados Unidos, que es el que lo avalaba. Biden entra el 20, el 21 es el juicio en contra de Tony Hernández. La señora Norma Torres, por ejemplo, ha sido nombrada ya para atender asuntos del Triángulo Norte de Centroamérica. Quienes cuestionaban a Juan Orlando, Nancy Pelosi, los demócratas que vinieron al país, que ni siquiera lo visitaron a él y que se reunieron con miembros de la sociedad y de la oposición en este país, esa gente ahora está en el poder. Y saben y se dan cuenta quién es Juan Orlando Hernández, que es jefe de una banda de narcotraficantes Pero en no se Honduras. olvide de los halcones. Y incluso el mismo Biden es de ese grupo. Los demócratas, con el sentido de la palabra, son minoritarios en ese grupo. Son los halcones los que toman las decisiones y hay demócratas y republicanos. Es por eso que nosotros siempre decimos que por lo general en Estados Unidos cambia un presidente, pero las políticas internacionales o que utilizan para países como los nuestros, por lo general no cambian, porque lo que ellos tienen en países como este son intereses, bases militares, negocios de las transnacionales que tienen que cuidarlos y sobre todo el voto para poder tener participación y control en el Grupo de Lima, favorecer para que voten en contra de Cuba, en contra de Venezuela y todo lo demás, que al fin de cuentas es un voto y ese voto suma lógicamente y les interesa a ellos tenerlo consigo. Dígame algo, Ronnie, ya a estas alturas se están hablando de los posibles escenarios de las alianzas en las elecciones generales, que son varios, de verdad, y uno no puede entrar en conjeturas sin antes pasar por el proceso de elecciones primarias. Va a depender mucho de quién triunfe en las primarias. Pero lo que sí está claro es que hay renuencia por parte de líderes de la oposición en buscar esos lazos que nos conduzcan a una sola cabeza como oposición. Le digo porque Nasralla últimamente surge con las mismas declaraciones de que él no va a hacer alianza con Mel. Sí va a hacer alianza con la base de Libre, pero con Mel cero. He escuchado también por parte de la militancia de Libre que a Nasralla tampoco ya le cedieron una vez, no le vuelven a ceder, y que con Yani tampoco. Entonces, imagínese usted la oposición dividida en dos o en tres pedazos incluso, o en cuatro, porque se habla de una nueva plataforma que no tiene partido. Le estarían dando en bandeja de plata el triunfo del Partido Nacional. Don Salvador Nasralla es así. Ya lo conocemos como el hombre. Sí. Y lo otro es que es un malagradecido de primera, pues. O sea, a él se le dio la candidatura la vez pasada, le pusimos la estructura, ganamos, lo hicimos presidente. Lo hicimos presidente de la República y ahora dice que somos lo peor. Entonces, es complicado el hombre. Ahora, Libre es el partido de las alianzas. José Manuel Zelaya Rosales es el constructor de victorias de nuestro partido, ¿verdad? A través de estas alianzas. En 2013 ganamos las elecciones, Carlos. Ramón, ganamos las elecciones con una alianza con los sectores sociales y populares del país. A través del Frente Nacional de Resistencia Popular hubo una alianza, sectores de izquierda que en el país nunca habían tenido absolutamente nada. Pero es lo mismo, el Frente y Libre es lo mismo. Ok, pero bueno, se hizo esa alianza con el pueblo, ganamos las elecciones en 2017. Libre, Xiomara se despojó de la candidatura para entregarse a Salvador Nasralla. Un sacrificio. La gente lloraba. La gente me decía, no vamos a votar por Salvador Nasralla. Pero aún así la disciplina, el amor a Honduras de Xiomara, de Mel y del pueblo nos llevó a irnos en una sola línea y hacer una alianza para conquistar
la presidencia de la República. Logramos el objetivo en aquel momento. Entonces yo ahora me parece, y termino con esto, me parece grosero de parte de diversos sectores que empiezan a señalar, es que Mel es el que no quiere, es que Mel, no hombre, óyeme, lo hemos hecho no con palabras, sino con hechos, hemos realizado las alianzas. ¿Qué más quieren? Les preguntamos. Ronnie, hay una situación que no se debe desconocer en Libre, y es que las confrontaciones y los daños más grandes se dan en las elecciones primarias. La confrontación entre partidos, eso no se daba el 2012, que se hicieron las elecciones primarias y no se tuvo que enfrentar en el proceso electoral del 2013. El 2017 sí habían ciertos, porque ya hubo cierta confrontación, pero a cómo se están manifestando ahorita al interior de Libre, la gente, si estuviera físicamente, yo creo que se enfrentan a golpes. Eso causa daño. Los mayores daños internos de un partido son las elecciones primarias y no las generales, porque el que se ve es al adversario. Y ahí a Ronnie está en otra corriente, y Ronnie dijo, oye, yo conozco a Ronnie. Y empieza, dijo, el altercado. Sí, ahora... El resentimiento. ¿Cómo unir después? Sí, pero ¿cómo saltar ese proceso interno? O sea, un partido tan grande, un partido tan diverso. Óyeme, si en este momento hay 9 corrientes, hay 4 precandidatos presidenciales en el Partido Libertad y Refundación. O sea, ¿cómo saltar ese proceso? ¿Qué es lo que decían? Mel es dictador, que no quiere que se inscriba fulano, que no quiere que escriba esto. Y ahora dicen, ¿y por qué tanta corriente, hombre? Sí, entonces, el procedimiento ese debemos de seguirlo. Van a haber alegatos, van a haber denuncias después de las elecciones internas, pero más allá de cualquier cuestionamiento que se dé, va el amor a Honduras y el objetivo común que nos está uniendo en este momento, que es sacar a los malos del poder. Contra eso es que vamos nosotros, pues sí, ay, de aquel que se salga, el de aquel que diga que no quiere, pues, y el que empiece a boicotear el proceso de cambio del país, es un traidor a la patria y está con Juan Orlando Hernández. Punto, pues. Ronnie, te agradecemos esta tarde por acompañarnos. Nos vamos a despedir con el diputado Juan Carlos Elvir, desde el departamento de Copán, siempre sobre la postura que tiene la bancada del Partido Liberal sobre este tema de la aprobación de la nueva ley electoral. Diputado, buenas tardes. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente expresar la preocupación que es latente de todos, pero yo también quisiera soslayar algo que muchas veces lo diluimos en el debate y vemos el árbol y dejamos de ver el bosque. No debemos de estar hablando de una nueva ley electoral, debemos estar hablando de un nuevo sistema electoral. Y cuando hablamos del sistema electoral no debemos de limitar y tener la miopía que por los 3 criterios que han permitido de tener la discusión de la ley electoral estamos ganando la ley del mundo. Cuando hay grandes debilidades todavía que soslayar. Un ejemplo es el tema de que no tenemos sistema de justicia electoral. Uno de los grandes pilares fundamentales de un sistema electoral es atacar y combatir la impunidad electoral. Mucho hablamos de fraude, mucho hablamos de las acciones que se hacen dolosas, en la falsificación de un documento público como puede ser un acta. Pero ¿cuándo va a haber un castigo? ¿Cuándo va a haber una acción diligente para detener y revertir un resultado que pueda ser falso? Si no existe justicia electoral. Aquí lo que usted no logró defender el día de las elecciones, ya no lo defendió. Lo fregaron. Se acabó. Y es el mal endémico que suele suceder en nuestro medio. Allí estamos en la discusión de lo que se va a aprobar ahorita. Pero tenemos un dictamen de ley de 108 artículos que le hubieran dado forma al Tribunal de Justicia Electoral y está en deuda todavía ese componente, no solo eso, sino que también separar la frontera entre lo que significa la ley de justicia constitucional y la ley de justicia electoral, para a través de eso definir el rol del Tribunal de Justicia Electoral como última instancia de justicia electoral conforme establece la Constitución de la República. Brevemente, diputado, le consulto. El Partido Nacional ha iniciado una campaña manifestando que cualquier fracaso del proceso electoral de noviembre es responsabilidad de la oposición porque tienen
el control de los entes electorales en el país? Como igualmente podríamos señalar que el Partido Nacional tiene el control de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense la importancia de lo que le estoy señalando yo en este momento. Que ahorita cualquier acción de impugnación viniera, ¿ante quién va a impugnar? Ante el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y qué ley rige el Tribunal de Justicia Electoral? Apenas un decreto transitorio de 3 artículos con un reglamento, que es una ley terciaria. Cualquier ciudadano va y presenta la apelación ante la Sala de lo Constitucional. ¿Y quién resuelve al final de cuentas entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar con las resoluciones apócrifas como el 239 constitucional. No. O algo también que vale la pena señalar como dentro de la ruta jurídica pendiente que debe hacer en este momento. Antes del 24 de enero debería de ser presentada la propuesta de reforma para poder establecer un plebiscito de consulta si se quisiera consultar y regular el tema de la reelección. Si eso no se hace en esta legislatura, la reelección seguirá abierta por séculos y séculos en el tiempo. Muchas gracias, honorable diputado, por atender Cuarto Poder esta tarde. Diputado Elvir. Para servirle a usted. Buenas tardes, don Juan Carlos Elvir, desde el departamento de Copán. Muchas gracias, diputado Rodney Martínez. Gracias, Rolando Rivera, un saludo en El Paraíso, Fernando Iscoa, Raúl Lezama, próximo alcalde de Yuscarán, Alexander García, el profe Freddy Noel García, un saludo. Nos están escuchando en Cuarto Poder en el departamento del Paraíso. Un saludo a la gente de Montaña Arriba, ¿verdad? En las zonas altas del departamento. Un saludo y muchas gracias a ustedes por darme esta participación en Cuarto Poder. Saludamos a Alejandro Bonilla hasta la colonia 3 de Mayo, es de la juventud aspirante en la nueva corriente, al igual que Santos Rainieri en el Zapote Norte, a Ronald López en San Ignacio, Francisco Morazán y al colega periodista Javier Sánchez. Buenas tardes, Honduras. Se nos fue el tiempo. Esto es Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa. Será hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.